Clau. Sí, claro. Sí, no, pues sí, yo estaría ¿Sabes editar? No. ¿No? Clau. Perfecto. Mira, sería de 9:30 a 3 de la mañana. Clau. De Anteo de Manuel, un correo al ingeniero, necesitas al correo, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Me tienes en Facebook a mí? Sí, sí lo tengo. Déjame ver si no me está hablando. Ok. Chécate, compartí una cosa en Facebook de Laura Mí. Pero bueno, de todas formas, yo después de las 4, Dina Masa, para hacer. Es un poco de mitos y cómo empezar a meditar. Sí, claro, podemos hacer el 0133, Mándame ese. 1657, 1406. Dina Masa, alfa. Hola César, ¿cómo estás? Bueno. ¿Qué onda, César? Manuel, Nada más ya estamos. estoy listo. Ok, Ahorita ya se están conectando los demás. va que va. Todos estamos esperando a que se conecte José Manzano, que Ajá. es el que va a dar la presentación. Excelente, mi estimado. Déjame desconecto. ¿Puedes apagar ese de audio? Sí, en la parte de atrás. El primero. Ya está. Ok, Carlos. Ok. Joel, para que se conecten. Entonces, ya estamos. Déjame, voy a poner poquito en mute. Voy a tener una pequeña reunión de 1 minuto. Hola, buenos días. Casi no te escuchas, Manzano. ¿No se escucha? Muy bajito. Espérame. ¿Ahí mejor o sigue igual? Ahí un poquito mejor, sí. ¿Pero un poquito o bien? Un poquito. Podrías estar un poquito más fuerte. Hola. Bueno. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Tú? Ya listos. Excelente, ya José Manzano ya está conectado. Entonces nada más que se prepare y ahorita podemos comenzar. Muy bien. ¿Escuchas bien, Manu? ¿O Bajito todavía. No sé quién sea, Costa Ventas, pero esa persona podría poner en mute su micrófono porque se escucha bastante ruido de fondo. A ver, José, intenta hablar ahorita a ver cómo se escucha. ¿Listo? No, muy bajito todavía. No sé dónde pueda subirle. Estoy buscando aquí en el computador. Lo que pasa es que me cambiaron de computador la vez pasada y no sé dónde configurarle esto. Esperen a ver. Yo también escucho muy bajito todo.
Mira, abajo, donde está el microfonito y la cosa de video, le aprietas en la flechita como y viene configuración de audio y ahí dice micrófono y dice volumen. Supongo que le puedes subir la entrada de volumen o ponerle a ajustar automáticamente el volumen. Hola, hola. Ya te escuchas mejor. Costa ventas igual tiene todavía el micrófono abierto. Otro costa ventas. También hay ruido de fondo, pero tú, Manzano, ya te escuchaste mejor. Sí, mejor así. Sí, súper bien. Así ya está bien. Ok. Hola, 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 hola. Te escuchamos. Sí. No, tranquilo, es que estoy aquí como probando aquí los temas del micrófono. Pero se escucha bien, ¿cierto? ¿Cómo? Ahí se escucha bien, ¿cierto? A ver, bueno, tú me dirás cuándo empiezo, Manu. Ya estamos todos. César, sí estamos todos listos, ¿verdad? De tu lado. Sí, sí, ya estamos listos. Ok. Nada más también Joel Maldonado se acaba de unir y veo que su micrófono sigue abierto. Si quieres ponerlo en mute, pero ya estamos listos. José, te cedo la palabra. Listo. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve Sí. la presentación? Ok, bueno. Pero cuéntame un poquito antes cuál es la audiencia. Cuéntame para saber cómo un poco la charla. Ahí, César, tú me puedes ayudar para saber quiénes están conectados. Ellos, todo el grupo de Costa, ya tuvo la plática comercial conmigo. No son tan ajenos a GPON, pero quisieran saber, o sea, el curso tal cual de cómo diseñar una red de GPON es lo que yo les dije que les íbamos a platicar en esta plática, pero no sé cómo esté compuesto la audiencia. Entonces, si César me puede ayudar a ver qué personas están, pues te puede dar una idea más clara. Vale. Cuéntanos, César. José, mira, buenos días. Ahorita encontramos prácticamente es el equipo de ventas los que estamos conectados. Pero te comento, José, que todo mi equipo de ventas son ingenieros y conocemos del tema. O sea, sabemos lo que es. Prácticamente con la
plática que nos dio la vez pasada Manuel, pues nos quedó más claro lo que habíamos visto, pero también queremos ver cómo hacer los dimensionamientos para que sean correctos con esta tecnología. Ok, perfecto. Vale. ¿Y cuántas personas están? ¿Cuántos? En este caso está conectado Carlos Aldana, él es mi especialista de redes, él está certificado en Aruba, en Rucus. Está Joel González, está Eric Antonio, dame un segundo, está también David Álvarez, que también es otra persona de ventas. Somos 1, 2, 3, 5 personas conectados simultáneos. Bueno, perfecto, César. ¿Y cuál es tu apellido, César? Discúlpame. ¿Mande? ¿Cuál es tu apellido? Discúlpame. Jiménez Martínez. Ok. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos. La idea es revisar durante esta presentación diferentes aspectos de configuración. Voy a hacer primero una introducción, después ya entrar a lo que es el diseño de Paul. Y finalmente, cómo se configura la solución con los equipos Nokia, ¿vale? Entonces, pues vamos avanzando y en la medida que ustedes tengan preguntas, me interrumpen inmediatamente. No dejemos las preguntas para más tarde. Si tienen una duda, inmediatamente pues me lo hacen saber, ¿vale? Listo. Está bien, gracias. Una pequeña introducción, algo que ustedes ya saben y que ya lo vieron con Manuel. El tema de GPON, si bien cuando ustedes inician, y me imagino que si ya han tenido un poco de experiencia en el tema de ventas con los clientes, cuando inician en la venta de POL, se pueden encontrar a dos tipos de clientes. A los clientes que son muy reacios a la tecnología, porque piensan que uno está experimentando con ellos. Y los otros clientes, también ya digamos en el otro extremo, que ya, digamos, no le dicen a uno, oiga, no me cuente de las bondades de Paul, porque yo ya las conozco, simplemente dígame cómo son sus equipos y cómo funcionan, y vamos para adelante con el tema, ¿vale? Entonces están los dos extremos, y pues obviamente en la mitad también hay muchos sabores, hay muchas empresas. Pero pues la idea cuando uno va a vender GPON, lo primero que tiene que hacer es tratar de convencer respecto a las bondades que tiene la tecnología. No solamente bondades técnicas, sino también las bondades económicas que tiene una implementación de este tipo versus lo que es un cableado estructurado tradicional, ¿no? Y esa es como la primera etapa. Ya la segunda etapa es, bueno, entonces que nos vamos a enfrentar contra, no sé, contra Furukawa, contra Huawei, contra el que sea. Y ahí pues también vienen las otras ventajas técnicas de la solución nuestra de Nokia respecto pues a los competidores, ¿no? Pero a mí me parece que el momento más importante, el momento clave, es ese primero en donde uno les cambia el chip en la cabeza a la gente, en donde realmente ellos entienden y se apropian de que Paul es una muy buena solución para ellos. Yo creo que eso es lo más importante, ¿vale? Y pues precisamente hay que resaltar el tema que pues nosotros estamos de la mano con la organización Apolan, que es la organización que comprende a muchas empresas de tecnología y que son las empresas encargadas de promocionar y promover todo lo que tiene que ver con POL a nivel mundial. Esto no es una iniciativa solamente de unas 2 o 3 empresas que pues, quieren vender unos productos, sino que es una iniciativa global, es una iniciativa mundial de muchas empresas que están involucradas y convencidas de que esta es una muy buena solución en reemplazo del cableado estructurado. ¿Okay? Y pues como ustedes ya lo saben, esto viene del mundo de GPON, la tecnología es exactamente la misma, simplemente que es un caso de uso diferente. Y lo vemos aquí en este slide. Eso es simplemente una OLT que tenemos en el lugar central y unas ONTs que están distribuidas espérame, yo pongo aquí un apuntador. Que están distribuidas pues en cada uno de los puestos de trabajo, ¿cierto? Y un medio pasivo que se comprende de fibras, splitters y otros elementos que permiten la conectividad entre esa OLT central y las ONT remotas, ¿cierto? Con un ancho de banda de bajada de 2.5 gigas por puerto PON y de 1.25 gigas en la subida por puerto PON, ¿ok?
A diferencia de una implementación residencial, como puede ser la de Telmex que tenemos nosotros allá en México, pues las ONTs cambian, ¿no? Las ONTs ya son unos modelos diferentes, más específicos para el mundo empresarial, en donde pues involucran puertos Ethernet con PoE, y de pronto algunos puertos POTS para telefonía tradicional. eh, y digamos, en algunas ocasiones muy particulares, pues poder dar solución de Wi-Fi integrada con las ONTs. No es lo normal, no es lo más recomendado, depende de caso a caso, pero pues están disponibles. Y el portafolio de ONTs de Nokia es bastante extenso y pueden utilizar cualquiera de las que ustedes crean que apliquen para pues un caso particular de cada uno de los proyectos que estén trabajando, ¿vale? La diferencia rápidamente de una red de cableado estructurado respecto a una red de POL. Aquí vemos la red de cableado estructurado tradicional, en donde tenemos unos lugares centrales y distribuidos en cada uno de los pisos, donde están los MDFs, donde se colocan, donde se hacen los cruces, las conexiones, para hacer vía cableado estructurado hacia cada uno de los puntos de trabajo. Llámense APs, llámense sensores, llámense los desktop, los computadores de escritorio, en fin, todos los elementos de la red se conectan vía switches a través del cableado estructurado, ¿cierto? Y pues la diferencia que tenemos con una red de GPON o de POL es primero pues el tema de que ya nos está llevando cableado estructurado y toda esa infraestructura pesada que tenemos de UTP, sino que se lleva fibra hacia los conversores, las ONTs, que actúan como conversores de medios para poder conectar finalmente hacia los equipos de usuario. Esta conversión es necesaria, estas ONTs son necesarias porque pues hoy en día no hay equipos que estén conectados directamente a fibra, digamos, los equipos de cómputo tradicionales que utilizan las personas, ¿vale? Entonces, esa es la labor de esa ONT y esas ONTs están distribuidas e instaladas físicamente de manera apropiada, dependiendo de cómo sea y los permisos que tengamos y el gusto inclusive del cliente de cómo ubicar esas ONTs dentro de un edificio, ¿vale? También, por supuesto, importante la reducción de espacio que tenemos en el lugar central, porque pues ya no estamos teniendo todos estos elementos de conectividad por cable UTP, sino que ya estamos hablando de ODFs que pues tienen un espacio mucho más reducido y por ende se ahorra un espacio importante en la infraestructura y en el espacio que se utiliza para el tema de telecomunicaciones. Aquí algunas ventajas ya de manera muy genérica para acabar la parte introductoria y ya meternos en el tema del diseño. Pues vemos la diferencia que tenemos de una red tradicional LAN respecto a una red óptica pasiva, ¿no? Una red de POL. La idea es reemplazar la capa de distribución y la capa de acceso. Los routers centrales deben permanecer porque pues, la idea es utilizar la red óptica pasiva para dar como esa conectividad hacia los puntos remotos. Pero de todas maneras, el tema de core de router pues debe permanecer en una u otra solución. Y todos esos elementos de distribución que teníamos anteriormente con una red de cableado estructurado tradicional, así como los elementos de acceso, son los que se vienen a reemplazar con la solución de POL. ¿Ok? Con fibra óptica prácticamente hasta cada uno de los puntos de trabajo. Y eso, pues, son de las grandes ventajas que tenemos, ¿no? Todo ese montón de equipos distribuidos que tenemos, su configuración, su mantenimiento, la energización, el aire acondicionado que requieren, todo eso se elimina, pues, con una arquitectura tipo POL. Entonces vamos a tener ahorros en CAPEX, pero también ahorros en OPEX, derivados de los temas de espacio, de energía, de aire acondicionado, de mantenimiento, de operatividad de la red. Todo eso se reduce de manera importante con una red POL. Preguntas hasta aquí. Yo creo que este tema ya ustedes lo conocen bastante bien. ¿Pero tienen alguna duda hasta este momento? No, hasta este momento no. Bueno, perfecto. Entonces vámonos a los temas de diseño. Bueno, la red de GPON o la red de POL, nuevamente, parte de la arquitectura
de un equipo central que se llama OLT y de unos equipos remotos que se llaman ONTs y un medio pasivo en la mitad, ¿cierto? Finalmente, ¿qué es lo que queremos? Queremos conectar un montón de servicios, un grupo de servicios que tienen, digamos, distribuidos los servicios o las aplicaciones y los equipos también propiamente en cada uno de los puntos de trabajo, en cada una de las habitaciones, si es un hotel, en fin. Y también requiere de unos sistemas centrales, por supuesto, que hablen con esos servicios remotos o que habiliten esos sistemas remotos. ¿Mm? Entonces, dentro de esos servicios, y hablando exclusivamente del tema de servicios por el momento, pues tenemos diferentes perfiles o diferentes configuraciones que podemos hacer dentro de la red de Nokia. Y tal vez ustedes ya lo vieron en la charla inicial que les dio Manuel, en donde les habló y les destacó el tema del sistema de gestión de Nokia, que es un sistema de gestión particularmente diseñado para un ambiente POL. No es la gestión grande, pesada, tipo carrier, que pues si bien es muy útil para ese tipo de contextos, para una red POL pues ya no lo es tanto, porque pues su complejidad hace que se vuelva inmanejable para usuarios que pues, no están acostumbrados por su naturaleza, porque no es un negocio, a unas configuraciones o un manejo de una red de telecomunicaciones de este tipo. Entonces, por eso Nokia ha diseñado un sistema de gestión particular para el ambiente POL y ha implementado para esas configuraciones, para configurar en cada uno de los puertos de las ONTs, pues unos perfiles. Los perfiles que están asociados con los servicios son los que estamos viendo aquí en estos siguientes slides. Entonces, ustedes pueden aplicar ese perfil con un click and point sobre la ONT y pues hacer esas configuraciones de manera supremamente rápida. Entonces tenemos diferentes tipos de servicios que se pueden configurar y estos servicios se van complementando año tras año o release tras release dependiendo pues de las nuevas exigencias del mercado y de los nuevos productos y servicios que quiere implementar Nokia en sus productos, ¿ok? Entonces tenemos la implementación de servicios como Red LAN, una Red LAN tradicional, simplemente, voz sobre IP, ¿m? Internet de alta velocidad para conectar vía pues datos, la conectividad con seguridad, inclusive con DHCP, con 802.1x, en fin, todos los protocolos de comunicaciones que se requieren para este tipo de ambientes. Para vigilancia, entonces las cámaras, la videovigilancia, las cámaras de CCTV, también tenemos un perfil específico para esas aplicaciones. Access Point, en donde los Access Point pueden ser de dos sabores, los Access Point que tienen sistema de control centralizado o los que lo tienen distribuido, y para eso hay dos tipos de perfiles también dentro de la gestión, el THIC y el THIN. Entonces, dependiendo de cómo sea la arquitectura y los equipos de Wi-Fi que estén utilizando, también se puede implementar de esa manera. Sistemas de seguridad, de acceso, de control, también es posible conectarlos si tienen su propio perfil con sus propias características. Anuncios públicos también para intercomunicación. Y Digital Signage. Digital Signage también es una de las aplicaciones para mostrar video y, digamos, propagandas o todo lo que se hace a través de unas pantallas de estas grandes para que se utilizan como Digital Signage. Televisión de IPTV, televisión análoga, ¿sí? También, digamos, aquí no está, pero pues está el tema de televisión vía RF a través de las ONTs que tienen puertos de RF, también es un servicio disponible. Y finalmente, unas características de operación y mantenimiento que se requieren para tener conectividad remota con las ONTs y hacer los cambios que se requieran. ¿Okay? Todos estos servicios y otros servicios más que no los he incluido aquí son, digamos, temas que ustedes pueden configurar de manera muy amigable desde el sistema de gestión y que les ayudan a personalizar y a tener esa primera charla con el cliente, porque finalmente lo que el cliente quiere es conectar una cantidad de servicios, ¿no? Él no está tan interesado en los temas de tecnología, que sea fibra, que sea cableado, que sea una u otra cosa. La primera charla que tenemos que tener con los clientes, y ya después sí mostrarles las ventajas de tener fibra óptica,
esa primera charla es qué servicios quiere conectar y con qué anchos de banda necesita pues tener conectividad hacia cada uno de esos puntos de trabajo, ¿no? Ese es el primer punto de partida para saber qué tipos de equipos necesitamos, qué ONT necesitamos, con qué tipos de puertos y con qué velocidades para saber qué nivel de splitting vamos a necesitar más adelante. Entonces, lo primero cuando ustedes hagan un acercamiento con el cliente es eso, hablar de estos servicios y de los otros servicios que posiblemente el cliente quiera conectar. Y a partir de ahí, vamos avanzando. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, adelante. Bueno. El tema del ancho de banda, como lo mencioné anteriormente, también es importante. Aquí no sé si se alcanza a ver bien este slide, amplíen ahí la pantalla de pronto, pero también es importante saber cuál es el ancho de banda que requieren para cada uno de estos servicios. Si no lo tienen especificado por parte del cliente, pues pueden utilizar algunos números de manera genérica que son válidos y que les permiten hacer el diseño del ancho de banda para posteriormente pues, ver cuál es el ancho de banda que se tiene que utilizar por puerto PON y hacer el splitting adecuado. Entonces hablamos, por ejemplo, que para email y para web browser se pueden utilizar aproximadamente unos 500K, para voz sobre IP 110K, y aquí, pues digamos, hay una serie de servicios de televisión, de videovigilancia, de APs, cuánto se requiere utilizar, por ejemplo, una AP ABG que utilice 802.11 BGN, pues estamos hablando de más o menos unos 24 megabits, pero si ya quieren utilizar AC en el aire o AD en el aire, pues ya necesitamos anchos de banda más grandes, de aproximadamente 300 megabits por segundo. Y así con toda esta información, pues vamos diseñando el ancho de banda que se requiere en cada uno de los puertos PON, ¿cierto? Videovigilancia va a depender de si se utiliza de video estándar o video de alta definición, o inclusive si se necesita video de 4K, pues los anchos de banda van variando de manera importante, ¿ok? Conferencia de video, si es con una resolución de 720p o 1080p, pues también va a cambiar esos anchos de banda de manera importante y por eso es muy, pues es realmente el punto de partida, saber los servicios y saber los anchos de banda que necesitamos para cada uno de estos servicios en cada uno de los puntos de trabajo. Porque puede que haber, no sé, ¿qué les digo yo? Internet de alta velocidad, sí, todo el mundo tiene internet de alta velocidad, pero generalizar que todos los puntos de trabajo requieren el mismo ancho de banda, pues no es una aproximación la más certera posible, ¿no? Uno puede ir y empezar a decir, bueno, para los que son, no sé, este grupo de estaciones de trabajo, pues ahí sí puede ser un ancho de banda tradicional, pero de pronto para este tipo de servidores o para estos otros tipos de aplicaciones, pues vamos a requerir un ancho de banda mayor y por eso es que hay que especificar esos temas de manera inicial. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos diseñado el tema de los servicios, pues nos vamos a la parte pasiva. Yo aquí les doy unos lineamientos generales de la parte pasiva, pero tal vez lo saben ustedes, con Nokia no produce los equipos de parte pasiva, sino que integra diferentes soluciones del mercado. Y ahí, pues Alfa nos ha colaborado y también dependiendo del gusto de ustedes, o del cliente final inclusive, de qué marcas utilizar, pues ya ustedes los van implementando y acomodando de acuerdo pues a las preferencias, ¿no? Y finalmente cada uno de los proveedores pues tiene sus hojas de especificaciones en donde dicen las atenuaciones que se dan en cada uno de esos productos, llámese la fibra óptica, llámese los splitters, en fin. Y hay que recurrir a esa información del proveedor específico pues para dar los datos exactos respecto a la parte pasiva. Yo aquí les doy algunos lineamientos generales, algunas ideas, algunos ejemplos, pero para ser precisos en estos temas de diseño, pues hay que tener las especificaciones, las hojas de datos de los proveedores que vayan a utilizar. Gráficamente, pues los equipos activos OLT, video LT, estos son los equipos que permiten inyectar video de RF cuando pues no tenemos televisión por IPTV, entonces tenemos que utilizar los equipos que traen el video en coaxial o en fibra óptica, pero a manera de RF, y los inyectamos en la OLT en la lambda de 1550 nanómetros. ¿Okay? Más bien, sale de la OLT la parte
las dos lambdas de upstream y downstream, y en este equipo, en el video LT o EFA, que también se llama así, mezclamos esas dos señales que vienen con la tercera del video RF y se lanza ahora sí hacia la fibra óptica para llegar a cada una de las ONTs. Donde las ONTs al final pues van a tener que tener un puerto de RF, ¿cierto? Un de RF donde se conecta el coaxial que se va a llevar directamente al televisor. Y tenemos un grupo de ONTs que van a depender del diseño que tengamos para cada una de las áreas del edificio o de la región que queremos cubrir. Y a nivel de elementos pasivos, pues también tenemos varios elementos, ¿no? Los cables de riser para subir entre pisos de un edificio, los splitters que hay de muchos colores, de muchos sabores, los patch cords y los faceplate ópticos también que son necesarios. Acostumbramos a utilizar patch cords preconectorizados, ¿no? También se pueden hacer con fusiones de fibra. Y ya de hecho hoy en día hay muchos fabricantes que tienen estos elementos para fusión. Son bastante sencillos, bastante amigables de utilizar. Pero acostumbramos a utilizar cables preconectorizados porque el presupuesto óptico lo permite. Tenemos tanto presupuesto óptico o tanta potencia disponible en los equipos que pues realmente el utilizar o no utilizar un conector prefabricado pues realmente no hace ninguna diferencia y sí nos facilita la implementación pues, de la infraestructura pasiva. ¿Okay? Entonces se acostumbra mucho a comprar cables de diferentes dimensiones y ya pues se instala en cada uno de los puntos de trabajo hacia cada una de las ONTs, dependiendo pues del área que queremos cubrir. Esa parte pasiva pues tiene diferentes niveles. Podemos tener varios niveles de splitting desde la OLT hasta las ONTs para simplemente abrir esa señal que viene por un puerto PON y que lo necesitamos abrir en N cantidad de puertos para llegar hacia las diferentes ONTs. Entonces puede ser 1 o 2 niveles de splitting y eso depende pues ya del diseño particular de cada uno de los edificios. Tenemos entonces una fibra de distribución y una fibra de drop. Lo más normal es utilizar solamente un nivel de splitting, pero por supuesto que utilizar dos no tiene ningún problema y ya es, digamos, un criterio de diseño que ustedes pueden utilizar en cada implementación. Y precisamente estos cables de fibra óptica que tenemos en la parte de distribución y en la parte de drop, pues van a tener unas características, o lo recomendable es tener unas características diferentes para cada uno de ellos, porque en la parte de distribución, pues no necesitamos que sean unas fibras ópticas tan exigentes en radios de curvatura, porque la idea es que lleguen por una implementación, pues sí, muy, muy bien hecha, pero sin muchas curvaturas y la idea ahí no es que no sean tan imperceptibles al ojo, sino que simplemente lleguen y conecten las ONTs de manera apropiada, los splitters, no, perdón, de manera apropiada. Pero estas de drop sí son un poco más exigentes, porque pues ya vamos a tener que hacer unas curvaturas más fuertes pues para llegar hacia cada una de las ONTs y que no se vea físicamente, y entonces pasarla por el borde de la pared y que no se note. Ahí sí necesitamos unos radios de curvatura más exigentes. Y precisamente pues en el mercado hay diferentes tipos de fibra óptica. Aquí tengo un ejemplo, un diseño real en el que trabajamos con la parte de distribución, o sea, esta primera parte, la trabajamos con la que está resaltada en azul, con la fibra G657A2, pero la parte de drop, la que está llegando ya hacia las ONTs, pues utilizamos la fibra óptica G657B3, que permite unos radios de curvatura más fuertes, ¿no? En el caso de la B3, pues permite 5 milímetros, mientras que la G657A2 permite hasta 7.5 milímetros. ¿Okay? Y si vemos eso en la gráfica de aquí a la derecha, pues simplemente lo que tenemos es que después de esos radios de curvatura que se están poniendo aquí como límite, 5 milímetros o 7.5 milímetros, la fibra óptica ya sufre pues demasiado, ¿no? Ya la señal se degrada de manera muy importante
pero antes de llegar a estos radios de curvatura, pues, las atenuaciones inducidas son muy bajas, ¿no? Entonces, a medida que tengamos un radio de curvatura más amplio, pues las atenuaciones son más pequeñas, y en la medida que tengamos radios de curvatura más fuertes, pues las atenuaciones son mucho más grandes, ¿no? Entonces, pues por eso hay que tener cuidado en qué tipo de fibra óptica utilizamos para uno u otro caso. Y nuevamente, eso depende del diseño y del criterio que ustedes tengan con la fibra óptica, y también de las recomendaciones del fabricante de la fibra óptica. ¿Ok? Bueno, dentro del tema de presupuesto óptico, que es finalmente la potencia que tenemos desde la OLT hacia la ONT y viceversa, tenemos una potencia determinada por la cantidad de dBms que sacamos desde cada uno de los puertos en la ONT o en la OLT, y eso permite que haya, con los niveles de sensitividad, de transmisión y de recepción, haya un presupuesto óptico que hay que respetar para que pues, todos los elementos que coloquemos en el medio, llámense splitters, fibras ópticas, rosetas ópticas, lo que se requiera para pues, la implementación adecuada, pues van a ir consumiendo ese presupuesto óptico, ¿no? Esa cantidad de luz que se utiliza entre la transmisión y la recepción se va a ir consumiendo, por decirlo de alguna manera, en los diferentes elementos que coloquemos en la mitad. Y eso es lo que se denomina el presupuesto óptico, que es el que hay que respetar. Y tiene varios componentes, ¿no? Por supuesto que van a estar afectando ese diseño. El tiempo de vida de la fibra, si estamos con nuevas fibras ópticas, pues digamos este no es un tema mayor, pero si estamos utilizando fibras ópticas existentes, sí puede ser importante. La cantidad de conectores y de aberturas que se le hace a la señal, las pérdidas por el splitting y las impurezas de la fibra óptica propiamente, pues dan unos niveles de atenuación que tenemos que ir considerando. Y nuevamente, esto depende de cada uno de los fabricantes, y por eso es importante tener las hojas de especificaciones de cada uno de los fabricantes. Entonces, no le he variado, yo no sé si puedo ampliarla. ¿Será que se puede ampliar esta gráfica? No sé cómo ampliar, si se puede ampliar acá. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí se ve bien? Sí, sí se ve. Bueno, entonces, el presupuesto óptico depende si ponemos láser B+, láser C+, inclusive tenemos láser C++, y también si tenemos o no tenemos RF dentro de la implementación de pues un diseño en particular para un proyecto. Si tenemos presupuesto óptico B+, vamos a tener un presupuesto óptico de 28 dB. Si tenemos C+, hablamos de un presupuesto óptico de 32 dB. ¿Y eso cómo se da? ¿Cómo se da ese presupuesto óptico? ¿Por qué 28 o por qué 32? Eso depende nuevamente lo repito, de los niveles de sensitividad que tenemos tanto en la transmisión como en la recepción. En el caso del downstream, pues los niveles de sensitividad que tenemos en la OLT, que va desde 5 hasta 1.5, y en la recepción, en la ONT, con -8 hasta -27. Entonces, finalmente, para el cálculo de esos 28, lo que se utilizan son los valores límites, ¿no? Suponiendo que la OLT transmite lo menos posible, o sea, 1.5, y el nivel de recepción que tenemos también el mínimo posible en la ONT, que sería -27, y le dejamos un margen de protección de 0.5, y la suma de todos esos elementos nos da un presupuesto óptico de 28 dB. El mismo cálculo se puede hacer al revés para llegar hacia desde el presupuesto óptico, más bien los niveles de sensitividad que tenemos en la ONT y los que tiene la OLT como recepción, y pues llegamos también a esos 28 dB. Esto no es exclusivo de los equipos de Nokia, esto se supone que está muy bien especificado en las recomendaciones de la ITU. Entonces, pues simplemente lo que hacemos nosotros es ajustarnos pues a esos valores de manera apropiada, pues con el diseño que nosotros realizamos para nuestros equipos. Igual para el láser C+, podemos hacer el mismo cálculo con los niveles de sensitividad. Aquí ponemos un nivel un poco más alto de protección, un dB, y llegamos a los 32 dB de presupuesto óptico que tenemos disponibles entre la
OLT y la ONT. ¿Ok? Y aquí en el medio ese presupuesto óptico de 32 dB o de 28 dB se va a ir consumiendo con los diferentes elementos, fibra óptica, splitter, en fin, todo lo que tenemos entre los dos elementos, la OLT y la ONT. ¿Mm? Hay un punto importante para tener en cuenta en los diseños y es el hecho de tener RF Overlay. Cuando tenemos RF Overlay, la limitación del presupuesto óptico no son estos 28 dB ni estos 32 dB, sino que ahí la limitación de presupuesto óptico la pone el RF Overlay, que es aproximadamente unos 25.5 dB. Eso es importante tenerlo en cuenta en los diseños porque si uno tiene RF Overlay, uno piensa que pues, seguimos teniendo los mismos 28, los mismos 32 y no hay tal. Ahora la limitación la ponen los 25 dB que tenemos cuando pues, ponemos el elemento EDFA en la mitad. ¿Ok? Y eso depende básicamente de la cantidad de canales digitales. No es un cálculo sencillo, pero tomen este valor como referencia. No es un número sencillo de sacar porque depende de la cantidad de canales de definición estándar, la cantidad de canales de alta definición que se van a colocar, que se van a instalar. Si es que estamos pues mandando una grilla de canales para pues, un grupo de televisores que vamos a tener, no sé, en el hotel o en las habitaciones de un hospital. Entonces no es un cálculo sencillo, depende de todos estos elementos, pero tomen este valor como referencia que me parece que está bastante bueno para cualquier diseño. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? No, adelante. Bueno. Entonces, cuando hablamos de pérdidas ya de los elementos que instalamos en la parte pasiva, pues vamos a tener que considerar diferentes elementos, ¿no? Los splitters, por supuesto, son los más importantes, los que más pérdidas ponen y, digamos, de manera genérica se puede calcular ese nivel de splitting, cuánto presupuesto o cuántas pérdidas tenemos dentro del diseño, con 10 logaritmos de pues, este nivel de splitting, que es un número aproximado, pero nuevamente, realmente para saber el número exacto, pues lo que tenemos que ir es a las hojas de especificaciones de cada uno de los proveedores, ¿no? Las pérdidas de fibra por kilómetro se pueden asumir en 0.42, pero nuevamente mejor irse a las hojas de especificaciones del proveedor. Pérdida en conectores, pérdida en los splices, entonces mejor irse a las hojas de recomendaciones, ¿vale? Pero de manera genérica uno puede mirar estos números para hacer un diseño rápido. Cuando uno tiene, por ejemplo, un splitter de 1 a 8, uno puede presupuestar que en cada una de las divisiones se consume 3.5 dB. Entonces, si tuviéramos un splitter de 1 a 2, pues sería esa división, ¿no? Ese consumo de potencia de 3.5 dB. Otro nivel de splitting más, pues entonces ya son 1, 2, 3, 4. Entonces un splitter de 1 a 4. Y si abrimos de uno nuevamente la luz en otras dos señales por cada una de los branches, pues vamos a tener un splitter de 1 a 8. ¿Ok? Y cuando tenemos splitter de 1 a 4, de 1 a 8, a 16, en fin, pues hay una pérdida de presupuesto óptico que es importante. Y este es el elemento que más presupuesto óptico consume en un diseño, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos con el tipo de splitter que ponemos. Y también ese nivel de splitting para saber pues cuál es la pérdida que se debe considerar para cada uno de estos elementos. Un splitter de 1 a 4, 7 dB, pero un splitter de 1 a 64, 20 dB. Entonces, fíjense que si hacemos un splitting de 1 a 64, pues la pérdida de ese presupuesto óptico ya es bastante grande. Recuerden que estamos hablando de que tenemos con un láser B más 28 dB y ya nos estamos consumiendo 20 dB solamente con el splitter. Entonces, nos quedan 8 dB para todo el resto, para fibras, para conectores, para todo lo demás. ¿Ok? Y, afortunadamente 8 dB, aunque parezca que es poquito, es muchísimo. Digamos, solamente para lanzar fibra óptica, pues nos representa un montón de kilómetros que para un ambiente POL no es realmente ningún problema. Este tipo de especificaciones sí son muy importantes, críticas en un despliegue cuando estamos en la calle, para dar conectividad a casas, por ejemplo, si estamos en una red de GPON tradicional para dar FTTH, fibra hacia las casas de los usuarios,
O si estamos haciendo implementaciones tipo conexiones de cámaras en postes en la ciudad para temas de videovigilancia, como los C4, los C2, los C5, ahí sí puede ser más crítico ese diseño del nivel de split. Porque los recorridos de la fibra óptica ya van a tener que ser mayores. Y si lo que necesitamos es cubrir un área muy amplia, pues ahí sí pues tenemos que ver muy bien cuál es el nivel de splitting que tenemos que utilizar. Obviamente este nivel de splitting está directamente relacionado con el ancho de banda que queremos tener para cada una de las ONTs y para cada uno de los servicios. En la medida en que yo abra más ese splitting, pues menos ancho de banda distribuido o por puerto voy a tener para cada uno de los usuarios o para cada uno de los servicios. Entonces, no es simplemente decir, ah, bueno, como la recomendación me deja, inclusive hasta 128, un splitting hasta 128, pues pongámosle 128 y ahí conectamos todo. No, 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 es así de sencillo, porque pues en la medida en que abra la señal para más usuarios, para más ONTs, pues vamos a tener menos ancho de banda para cada uno de los servicios. ¿Ok? Y también, pues directamente relacionado con lo que les acabo de mencionar, la cantidad de distancia o de fibra óptica que se permite dentro del diseño, pues se va a ir disminuyendo a medida que hacemos un splitting más fuerte. Aquí esta gráfica lo que representa y son solamente números referenciales, realmente no le pongan mucho cuidado a estos números acá, pero sí es el concepto de cuando tenemos splitting, por ejemplo, de 1 a 4, de 1 a 2 y 1 a 4, de 1 a 8, pues las distancias que podemos recorrer en fibra son mucho más grandes que si hacemos un splitting de 1 a 64, porque la cantidad de presupuesto óptico que queda para conectar fibra, pues es menor en el caso de 1 a 64 que en el caso de 1 a 8, ¿vale? Y bueno, ya yendo un poquito al tema del presupuesto óptico y cómo hacer un diseño conjunto, pues tengo aquí un slide que diseñé yo simplemente para poderles dar una visión de cómo se realiza el tema. Pero ustedes pueden hacer sus propios cálculos, sacar su propia tablita de Excel y pues hacer esto que realmente no es muy complicado, pero pues aquí les doy una idea de cómo hacerlo. Tenemos la OLT en el lugar central, tenemos las ONTs distribuidas y aquí estoy suponiendo que tenemos primero RF, que estamos inyectando RF, vamos hacia un ODF, primero tenemos los cables de feeder, después unos cables de distribución y unos cables de drop en dos niveles de split. Primero una cadena de 1 a 2 y después una cadena de 1 a 8. ¿Ok? Entonces aquí estoy haciendo pues dos cadenas de split. Y lo que hacemos es considerar todos estos elementos. En una tablita de Excel lo podemos hacer de manera muy simple. Los conectores de OLT, la fibra óptica, el video LT o el EDFA, los conectores de entrada, el ODF, en fin, bla, 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 bla. Hacemos todo el recorrido de arriba hacia abajo de todos los diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta, con sus respectivas atenuaciones, ¿cierto? Que esto lo sacamos de las hojas de datos de los fabricantes. Y después puedo armar diferentes escenarios, o el escenario particular que tengamos para el proyecto que estamos trabajando, ¿no? Si hacemos aquí estoy poniendo tres escenarios, ¿no? Una apertura de hasta 16 usuarios, hasta 16 ONTs conectadas, 32, de 1 a 32 o de 1 a 64 para el mismo puerto PON. Aquí estamos hablando del diseño por puerto PON, ¿no? Y pues obviamente dependiendo de la cantidad de área que queramos cubrir y de cómo es el diseño de la planta física, pues vamos a utilizar N cantidad de puertos PON para cubrir pues los diferentes servicios y los diferentes puntos de trabajo. Entonces, en este diseño de fibra óptica, pues estamos considerando, por ejemplo, en este de 1 a 16, primero una cadena de 1 a 2 y otra de 1 a 8. En la de 1 a 32 hacemos de 1 a 4 y de 1 a 8. Y finalmente en la de 1 a 64, dos cadenas de 1 a 8 y de 1 a 8. Así nos dan los 64 puntos de trabajo, las 64 ONTs que queremos conectar. Y hacemos pues ese cálculo. Es un cálculo bastante sencillo. Entonces la cantidad de elementos que tenemos es 2 aquí, por ejemplo, conectores de la OLT. La fibra, el video LT, cuántos elementos tenemos que considerar, la cantidad de Fs, en fin, la cantidad de kilómetros que queremos para cada uno de
segmentos de fibra óptica. Aquí, por ejemplo, estoy considerando 20 kilómetros para cable de feeder, estoy considerando para cable de distribución 5 kilómetros y para cable de drop 200 metros. Y estoy teniendo en cuenta también las atenuaciones que tenemos en cada uno de los splitters, dependiendo pues, de lo que había supuestado anteriormente, de los tipos de splitter que vamos a utilizar. Se hace ese cálculo, se deja un margen de reparación o un margen de protección de 0.5, es una vez ese 0.5 de vez de protección. Y al final de todo este diseño lo que tenemos que ver es respetar finalmente el presupuesto de 28 dB que tenemos como límite para el diseño, ¿no? Porque es la máxima potencia que podemos tener entre ONTs y OLTs y al revés, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, fíjense cuál es el efecto que tenemos aquí después de hacer todo este diseño. Los splitter y toda esta cuestión realmente no lo podemos cambiar, no le podemos hacer ninguna modificación porque pues así son los splitter y con las hojas de datos de los fabricantes pues sabemos cuál es ese presupuesto óptico que consume. Lo que sí varía aquí es la cantidad de kilómetros que podemos considerar para la parte de feeder, para la parte de distribución y para la parte de drop. Y aquí pues estos números yo los tengo ajustados ya, digamos, para llegar a estos límites de 28 dB aproximadamente. Pero lo que vemos en total es que con un splitting de 1.16, pues tenemos un cubrimiento de 25 kilómetros para este diseño particular. De 1.32 tenemos hasta 16 kilómetros y para 1.64 tenemos hasta 6 kilómetros. Entonces fíjense el efecto tan interesante de ir abriendo más o menos el nivel de señal en diferentes ONTs, en diferentes usuarios y en diferentes servicios. Pues con un splitting más bajo, pues vamos a tener un cubrimiento de 25 kilómetros, con un splitting súper fuerte de 1.64 vamos a tener hasta 6 kilómetros. Pero fíjense también que hablar de 6 kilómetros en un despliegue de POL, pues es mucha distancia finalmente. Realmente no hay casi que ninguna limitación para un ambiente corporativo, a menos de que sea algo ya muy particular, en donde estemos cubriendo, ¿qué les digo yo? Un campus de universidades que sea muy grande, en donde tenemos edificios distribuidos de manera muy lejana uno de otro. En esos casos, sí, el tema del diseño de la parte de óptica pasiva tiene que hacerse de manera supremamente rigurosa. Pero si no, casi que podemos asumir que cualquier tipo de conectividad para cualquier tipo de ambiente corporativo con una red PON, pues va a funcionar sin ningún problema. ¿Ok? Los anchos de banda promedio por usuario, aquí los estoy tomando promedio simplemente pues para hacerlo de manera rápida y no ponerme a hacer un listado de servicios, pero nuevamente la idea es conocer cuáles son los servicios por puerto PON y tener en cuenta cuál es el ancho de banda que se espera para en total ese puerto PON, ¿cierto? Aquí de manera rápida, de manera genérica, pues estoy hablando de que si tenemos un splitting de 1 a 16, pues el ancho de banda promedio es de 156 megabits por segundo en el downstream. Esto simplemente se hace tomando los 2.5 gigas que tenemos de bajada como mayor ancho de banda que tenemos en el puerto PON y lo divido entre 16 y pues esa división simplemente me da 156 megabits promedio. Igual para 32, igual para 64. Entonces, en la medida en que haya más splitting, la cantidad de ancho de banda que le queda a cada ONT, pues es menor. Y recuerden que cada ONT puede ser o de un puerto, de 4 puertos o de 8 puertos. Entonces, ese diseño por servicio, al final, para cada uno de los puertos de la ONT, pues tiene que hacerse de manera pues, juiciosa. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Ahorita estamos viendo todo lo que está detrás de la OLT. Ujú. La OLT, a la hora de estar conectada hacia el router, ¿qué velocidades está manejando hacia el router core? 10 gigabits, 40 gigabits, 100 gigabits. ¿Cuál es el tipo de conectividad que tiene hacia el router? Lo tienes que hacer también como una suma. Es parte del diseño. Entonces, tú sabes que por puerto PON vas a estar utilizando, ¿qué te digo yo? Bueno, todos los 2.5 gigas y que estás utilizando, ¿qué te digo yo? 32 puertos de PON. Entonces, al final va a ser esa multiplicación, ¿no? La multiplicación de esos dos números, de la cantidad de ancho de banda por puerto PON,
por la cantidad de puertos PON, ahí te da el ancho de banda total que estás utilizando en tu Sí, diseño. pero las capacidades del medio de la OLT, los puertos de fibra que van hacia el router convencional, ¿qué velocidades o qué características tiene la OLT en su salida hacia el router? Me estás preguntando por las OLTs de Nokia, ¿cierto? Sí, Ah, ok. Bueno, pero primero entendamos que el diseño se debe hacer de esa manera, ¿no? sí. Sumando los anchos de banda de cada uno de los usuarios, llegando hasta el puerto PON, y eso multiplicándolo por los n cantidad de puertos PON, ahí tenemos el ancho de banda total que se está utilizando por la OLT, y que eso tiene que salir en un uplink hacia el router. Entonces, en las interfaces que tenemos disponibles en Nokia, y ya lo vamos a ver más adelante en otros slides, son de 1 giga o de 10 gigas, e inclusive si tú quieres, vas a poder tener interfaces de 100 gigas para poder subir hacia los routers. Pero ya entramos en esos detalles de cómo son los equipos Nokia. Aquí ahorita estamos hablando un poquito más de las generalidades del diseño, ¿vale? Pero no te preocupes, tienes puertos de 1 giga, de 10 gigas o de 100 gigas y varios puertos de esos. Entonces, limitaciones en ese sentido no tenemos. ¿Ok? Bien, bien. Vale. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Está claro, pero sí es muy engorroso. Ahorita, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces entremos ahora sí a la parte de Nokia. ¿Cómo son nuestros equipos y cómo los configuramos? También la idea es que ustedes puedan ver un diseño de Nokia o una hoja de especificaciones de Nokia, así como un diseño, un bill of material, un BOM de Nokia, en donde ustedes ya puedan entender de qué les están hablando. Ahí van a ver un montón de códigos que les van a llegar cuando ustedes pidan un diseño de Nokia. Y finalmente, pues la idea es que ustedes entiendan a qué hace referencia cada uno de esos elementos y puedan evaluar si está correctamente diseñado o que ustedes mismos, que es pues, finalmente la idea, puedan hacer ese diseño poniendo las cantidades apropiadas en cada uno de esos ítems. ¿Ok? Entonces, como lo habíamos eh, ya, digamos, dicho anteriormente y como puede ser de manera intuitiva también realizado, pues iniciamos con el diseño de los equipos de derecha a izquierda, como estamos viendo aquí en este gráfico. Empezamos a ver en la parte de la ONT, después la parte pasiva, finalmente la OLT y al final el router de core, cómo debe estar configurado. Y, por supuesto, también la gestión, que es muy importante. Entonces, en la parte de la ONT tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El número de puntos, eso es algo que ustedes le tienen que pedir a su cliente inmediatamente van a arrancar el diseño, ¿no? Que les den los planos, que le den la cantidad de puntos a conectar, en dónde van a estar ubicados. Y con esa información es que ustedes empiezan a diseñar ya específicamente la cantidad de servicios y la cantidad de ONTs que van a requerir en cada una de estas áreas. Entonces, el número de puntos de datos, cómo está distribuido, qué aplicaciones, el tipo de ONT, finalmente, si es de 1, de 8 puertos, de 4 puertos, si tienen o no tienen PoE, en fin, eso lo determinan en un primer momento, ¿no? Y de ahí van a partir a saber cuál es el ancho de banda y cuál es el nivel de splitting que se va a requerir en cada uno de los puertos PON. Y puede ser diferente para cada uno de los puertos PON, no hay necesidad de generalizar. Un puerto puede estar con splitting de 1 a 16, pero otro puede estar con 1 a 32 o uno puede estar con 1 a 8. Eso va a depender del diseño particular. Pero cada puerto de la OLT se puede configurar con un splitting diferente. ¿Mm? En la OLT vamos a tener que responder diferentes preguntas, cuál es la cantidad de chasis que vamos a utilizar, el número de tarjetas de control que necesitamos, el número de interfaces de uplink para conectarnos al router, si vamos o no vamos a tener protección hacia abajo, hacia los splitting, o sea, la protección tipo B, el número de tarjetas de línea, el número de puertos PON que se requieren, y las licencias. Van a haber una cantidad de licencias que ya les explico cuáles son y pues tienen que ser configuradas adecuadamente. En cuanto al switch de core, el número de interfaces también, que tiene que corresponder obviamente con la cantidad de interfaces que se están separando por parte de la OLT.
y la velocidad también y el tipo de fibra que se va a utilizar para esa conectividad. Y a nivel del sistema de gestión, pues son básicamente licencias, ¿no? Cómo se van a manejar esas licencias y qué cantidad de puertos vamos a licenciar, pues para que quede acorde todo el diseño de extremo a extremo. Entonces, dentro de los componentes de POL, iniciamos bueno, vamos a tener al final un template de un BOM, que es lo que ven aquí. No se preocupen que no se vea o si se vea, ya vamos a entrar en detalle de esto. Pero vamos a tener finalmente un diseño en donde van a ver una cantidad de códigos que van a hablar de los elementos que le corresponden a la OLT, algunas licencias, las ONTs que se van a utilizar y el sistema de gestión. Entonces, les va a llegar a ustedes una hoja así como esta, en donde dice el código que utilizamos internamente dentro de Nokia y con el cual ustedes tienen que poner la orden de compra. Eso corresponde a un tipo de tarjeta que tiene pues cada una su propia nomenclatura, un descriptivo de qué es cada una de esas tarjetas y finalmente la cantidad que va a depender del diseño. ¿Okay? Entonces, componentes de OLT, licencias, ONTs y sistema de gestión. Iniciemos con las ONTs. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, el número total de ONTs va a depender de la cantidad de servicios que vamos a conectar y de la cantidad de puntos de trabajo a los cuales le tenemos que dar conectividad, ¿no? La aplicación y la cantidad de puertos que vamos a utilizar, si vamos a utilizar puertos que son solamente Ethernet o si vamos a utilizar puertos POTS o si vamos a utilizar puertos de RF, dependiendo de los servicios. Y el nivel de splitting, que ya dijimos cómo se diseñaba. ¿Ok? Dentro de las ONTs de Nokia, nosotros utilizamos esta nomenclatura, la que estamos viendo acá. Así es que van a llegar las referencias de nuestras ONTs, por ejemplo, G240WA o G044 con algunos numeritos aquí al final. Y cada uno de esos números pues tiene un significado particular, que los vemos acá. Simplemente se los dejo como referencia y nosotros les vamos a compartir esta presentación para que no se pongan a tomar notas de todas estas cosas, sino que simplemente lo entiendan ahorita y ya lo lleguen a la referencia cuando necesiten entender una u otra cosa. Entonces, la primera G significa que es un equipo que utiliza GPON, porque tenemos diferentes equipos también para lo que es cobre, por ejemplo, para ADSL, para VDSL, para GFAS, para otro tipo de tecnologías. Entonces, las que empiezan con G quiere decir que son tecnología GPON. El primer número, el número 2, nos indica la cantidad de puertos POTS que tenemos, o sea, la cantidad de teléfonos negros, teléfonos que después, una vez se conecten, ya la ONT internamente los va a convertir en señalización SIP y en datos, la transmisión de datos hacia el lugar central, ¿no? Hacia las aplicaciones, hacia los servidores de SIP, hacia los soft switch, que son los que manejan ese tipo de señalización. Pero esto es para conectar teléfonos negros, ¿no? No para conectar teléfonos IP. Los teléfonos IP, así como los demás elementos como set-top boxes o APs, se conectan directamente a los puertos Ethernet, ¿no? Aquí tenemos 4 puertos Ethernet disponibles en esta ONT en particular. Este último número indica si tiene o no tiene puerto de RF para televisión tipo RF. Y el último, el W, nos indica si es tipo Wi-Fi, si tiene un S, es que es una ONT tipo SPP, ya se las muestro. Si es VDSL, o sea, que actúa como una MDU. Si tiene conectividad hacia los temas de cableado estructurado, o sea, puede tener, hay algunas implementaciones que lo que permiten es utilizar, por ejemplo, reutilizar el cable coaxial para poder entrar dentro del edificio. Entonces, hablamos de implementaciones tipo MoCA o implementaciones tipo HPNA, que no sé si las habían escuchado anteriormente, pero son ONTs que nos han pedido en algún momento, sobre todo para el mercado de Estados Unidos, y están disponibles. La G para Gigabit Ethernet o la E para Fast Ethernet o la P indica si es una ONT que tiene Power over Ethernet. Entonces, finalmente, esta nomenclatura que estamos utilizando aquí son la nomenclatura que utilizamos nosotros para
indicar cómo son o cómo se configuran las diferentes ONTs. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta está ahí? No, está claro. Esta parte sí está Bueno. claro. De hecho, si ustedes se van y ven otras ONTs de otros fabricantes, utilizan una nomenclatura más o menos similar a la que tenemos acá. Entonces, no, tal vez no les parece tan extraño el tema. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos los tipos de ONTs que tenemos disponibles. Aquí tenemos las ONTs de GPON de las G240GC. Ah, bueno, se me olvidó decirles. Este último número, esta última letra que tenemos acá, a esa realmente no le pongan cuidado. Eso simplemente lo que son versiones de hardware que nosotros vamos sacando con el tiempo. Entonces, de pronto en algún momento se encuentran con la A, después con la B, con la C, y bueno, eso simplemente son diferentes versiones de hardware que nosotros vamos sacando con el tiempo. Entonces, la G240GC, esta es una de las ONTs que más utilizamos en los despliegues de PON. En este caso, pues esta ONT, si nos vamos a la referencia anterior, pues tiene 2 puertos de POTS y 4 puertos Gigabit Ethernet y no tiene puertos de RF. ¿Ok? Esta no es una ONT PoE, no tiene puertos de Power over Ethernet. Y pues aquí podemos ver las características en cuanto a dimensiones, en cuanto a temperatura. Normalmente las ONTs nuestras soportan 45 grados centígrados. Ya les voy a destacar algunas que soportan más temperatura. Pero bueno, estos son los rangos normales de estas ONTs, desde menos 5 grados centígrados hasta 45 grados centígrados. Y con un consumo de potencia de 7 vatios. Porque pues finalmente aquí no tenemos puertos de PoE. Cuando tengamos puertos de PoE, este nivel de potencia, de consumo de potencia, pues se incrementa de manera sustancial porque pues ya tiene que energizar los elementos remotos como las cámaras o los APS, en fin. Como esta. Esta es otra de las ONTs que más utilizamos en despliegues. Estas que tenemos aquí, estos slides ya todavía tienen el logo de Alcatel-Lucent, creo. Sí, cierto, ¿no? Sí, ahí tienen el logo de Alcatel-Lucent, pero ya vienen con el logo de Nokia. Entonces, recuerden que Nokia compró Alcatel-Lucent hace como unos 2 años. Yo venía también de Alcatel-Lucent. Y bueno, por ahí de pronto en algún momento se encuentran, y yo en México cuando me iba a algunos Airbnb, todavía me encuentro algunas ONTs de Telmex que tienen el loguito de Alcatel-Lucent. Pero ya las que les llegan a ustedes, todas aparecen con el logo de Nokia. Entonces, esta ONT tiene la G040PQ, es una ONT que tiene 0 puertos de POTS, 4 puertos Ethernet, 0 puertos de RF y es una ONT que tiene PoE. Entonces, en sus 4 puertos tiene PoE y con un consumo de 80 vatios. Esta es una diferencia importante respecto a otras ONTs en el mercado. Y que tienen que tener en cuenta de manera muy particular, sobre todo, por ejemplo, con implementaciones de Huawei, en donde las ONTs que ellos tienen soportan 40 vatios, entonces tienen que poner el doble de ONTs. Hace poco ellos ya sacaron la ONT que soporta 80 vatios, pero me he dado cuenta que las utilizan, digamos, utilizan las de 40 vatios y le hacen suponer al cliente que con eso puede conectar todos sus elementos que requieren conectividad. ¿Ok? ¿Cuál es el máximo de PoE por puerto? Son 80 vatios que tú los distribuyes entre todos los puertos de manera indistinta. Pero, por ejemplo, si solamente ocupara uno, ¿cuál es el máximo que me podría dar? ¿30 watts? No, los 80 vatios. Los 80, ok, bien. Sí, pero pues más bien depende de cuánto de los elementos que tú conectas al otro lado, porque si conectas, por ejemplo, un teléfono IP, pues se te consume como 7 vatios. Si conectas un AP, entonces dependiendo si es PoE, utiliza PoE o PoE más, entonces pues te va a consumir una u otra potencia, 15 vatios o 30 vatios, entonces, o 25 vatios. Eso depende más bien del equipo remoto que tú vas a conectar. Bien. La temperatura de 5 a 45 grados y bueno, las dimensiones, ahí está. Hay otras que tienen Wi-Fi. Estas realmente las recomendamos cuando el diseño de Wi-Fi lo permite, les permite utilizar este tipo de implementaciones.
Lo normal es tener APs externos, ¿sí? Pero tenemos ONTs, por supuesto, y sobre todo estas aquí son las que yo veo que tienen Telmex desplegadas allá en México pues, de manera, pues como pan caliente, o sea, eso están instaladas en todos lados. Em, y realmente, pues nosotros les recomendamos, por ejemplo, en estilo hoteles, cuando tenemos cuartos separados, estilo villas o estilo bungalows, en donde no se requiere realmente que haya roaming de una AP a otro AP, ¿cierto? O de una ONT a otra ONT. Y que simplemente pues requieren darle conectividad de Wi-Fi a ese lugar en particular. Ya cuando se requiere que haya un roaming entre diferentes ONTs, pues realmente no, lo mejor es utilizar APs externos, ¿no? Y esas son las implementaciones más tradicionales que nos hemos encontrado nosotros en el mercado. Entonces, creo que no les estoy diciendo nada raro que ustedes ya no sepan. ¿Okay? Pero si requieren entonces ONTs con Wi-Fi, pues tienen las ONTs que soportan BGN, como esta blanquita de aquí abajo, que tiene 2 puertos de POTS, que son estos aquí grises, los 4 puertos Ethernet, que son los amarillos, y tiene 100 puertos de RF, y tiene la parte de Wi-Fi con 2 antenas, y que soportan pues el protocolo BGN, ¿no? Pero si requieren que soporte protocolo AC, pues tenemos, perdón, la blanquita es esta de aquí arriba, están al revés las gráficas. La WA es esta de aquí y la W es la de arriba. Entonces la W lo que soporta adicionalmente es el protocolo AC, pues 4x4, ¿no? Que también son diferencias importantes, características importantes respecto a la competencia. Algunos utilizan 2x2, otros utilizan 3x3, por ejemplo las de ZTE. Nosotros utilizamos 4x4 con mayor potencia, mayor alcance y mayor cantidad de canales y dispositivos simultáneos para el Wi-Fi. ¿Vale? Esta es una ONT bien interesante, tiene forma de un SFP, de hecho es un SFP, pero que convierte casi que cualquier equipo que uno le conecte a esta ONT como si fuera parte de una red de GPON, ¿no? Entonces puede ser un router o un equipo externo que no necesariamente tiene que ser marca Nokia. Ustedes ese SFP se lo conectan dentro del cache, dentro del slot de SFP, y ya ese elemento se conecta directamente a una red de GPON, como si fuera casi que un elemento, una ONT extendida de GPON, ¿no? Yo lo que les recomiendo es, digamos, como hay tantos routers, tantos equipos en el mercado de cualquier tipo, de cualquier color, de cualquier sabor, de cualquier tamaño, pues hagan pruebas anteriormente con este SFP antes de vender la solución, porque pues hay que validar que, por ejemplo, el router no esté ligado o que no rechace el SFP, que sucede muchas veces. Por ejemplo, con los equipos Cisco, muchas veces los equipos Cisco ligan el SFP a que sean SFPs de su propia marca. Entonces, en algunos casos nos hemos dado cuenta que no funciona por X o Y característica. eh, por eso les recomiendo que hagan antes las pruebas del caso. ¿Okay? Son ONTs que soportan una temperatura bastante interesante, hasta 80 grados centígrados, y sirven para instalarse en indoor o en outdoor. Entonces, si tiene un elemento externo que soporte SFPs, pues pueden conectarlo directamente a la red de GPON sin ningún problema, a través de este elemento, de esta ONT. ¿Okay? Y entonces, cuando a ustedes les llegue el BOM, van a tener una serie de elementos como los que vemos acá. Con su respectivo código, con su respectiva nomenclatura, que ya sabemos qué significa esta nomenclatura, y con su descriptivo. Entonces, para este diseño en particular, y es solamente un ejemplo, pues tenemos unas ONTs de GPON, que son 2 puertos POTS, 4 puertos Gigabit Ethernet, 2 POTS, 4 Gigabit Ethernet, y estamos considerando en el diseño 205 de estas y 103 de las que son solamente PoE, ¿no? De 4 puertos Ethernet con PoE. También hay que tener en cuenta que las ONTs, como traen un adaptador para conectarse a la corriente eléctrica, a la AC, pues tienen que tener el plug adecuado, ¿no? En este caso, estos slides los hizo alguien de Europa, tal vez, y por eso puso el plug de Europa. Pero hay simplemente otro código de estos que dice USA. Y entonces, pues ya son los adaptadores que utilizamos
en México, en Estados Unidos, en Colombia, en cualquier otro lado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de puertos? Pues simplemente dividiendo la cantidad de lugares o sitios que nosotros necesitamos cubrir entre el tipo de ONTs que tenemos. Simplemente si tenemos 4 puertos, estamos considerando 4 puertos por ONT, pues nos vamos y la cantidad de puertos lo vimos en el puerto de ONT, si nos da la cantidad de ONT requeridas, ¿no? Pues aquí un ejemplo sencillo. Para 798 puertos o puntos de trabajo, los dividimos en 4, que son la cantidad de puertos que tiene esta ONT en particular, y pues eso nos da 200 ONTs aproximadamente, y ponemos una de repuestos, entonces nos da 205 ONTs para considerar de ese tipo de elementos. ¿Okay? No es nada difícil, simplemente viene la cantidad de puertos de ONTs. Realmente nosotros acostumbramos a utilizar ONTs de 4 puertos, de un puerto de 4 puertos. En la medida que nosotros vayamos incrementando el número de puertos de 8, 16, tenemos hasta de 24, pues nos vamos pareciendo cada vez más a una red de LAN tradicional, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es utilizar las de 4 puertos o las de un puerto, que son las que dan, pues, digamos, las ventajas en la arquitectura de una red de GPON o de POL versus pues, el cableado estructurado tradicional, ¿vale? Aquí hay otras referencias más adicionales, solamente para que las tengan en cuenta, de otros tipos de ONTs, incluyendo, por ejemplo, esta que es el SPP, o todas las que tienen wireless, ¿sí? Las que tienen Wi-Fi. Aquí no hay ninguna de RF, así que hay una con RF, que también tiene puertos de POTS. 4 puertos de POTS, 4 puertos de Ethernet, un puerto de RF, Wi-Fi, en fin. Entonces, tenemos diferentes tipos de ONTs, dependiendo de lo que se quiera hacer en el diseño. Esta ONT es bien interesante, me parece una de las más atractivas para algunos tipos de diseños, por ejemplo, para conectar cámaras de vigilancia remotas, porque tiene un solo puerto de Ethernet, es el A01PA, tiene un solo puerto Ethernet y es un puerto PoE. Es pequeñita la ONT y además está reforzada en temperatura. Esta ya no soporta hasta 45 grados centígrados, sino que soporta hasta 60 grados centígrados. Entonces, para ese tipo de aplicaciones de conectar un AP externo o de conectar una cámara de vigilancia externa que está por allá en un poste y que solamente requiere la conectividad de un puerto, pues está más que perfecta esta ONT para ese tipo de ambientes y para ese tipo de aplicaciones. ¿Vale? En esta ONT en particular hay que tener en cuenta un detalle, y es que hay 2 códigos diferentes, uno para la ONT y otro para los adaptadores. Entonces, todos estos son los tipos de adaptadores que puede tener dependiendo del país. Este es el de Estados Unidos, el de Europa, el de Inglaterra, en fin. El que utilizaríamos nosotros es este, ¿no? El de Estados Unidos. Entonces hay que utilizar esta ONT, hay que solicitarlas con estos 2 códigos. A diferencia de las otras, en donde ya viene el adaptador incluido en el mismo código, aquí hay que tener en cuenta que vienen como 2 códigos separados. ¿Ok? ¿Preguntas de las ONTs? No, claro, esa parte. Bueno, vale. Entonces vámonos a las OLTs. ¿Cómo funciona el tema y cómo se diseñan las OLTs? Tenemos que tener en cuenta varios temas, ¿no? El número de chasis que vamos a utilizar. Puede ser 1 o 2 chasis, dependiendo si se quiere o no se quiere redundancias de chasis. O también si es que son muchísimos puertos, pues entonces qué tipo de chasis vamos a utilizar también es importante. El número de tarjetas de control, yo recomiendo siempre ponerlo con redundancia, pero pues a veces para ser competitivos en precios, les toca poner solamente una tarjeta de control. El número de uplinks que se van a utilizar. Si se utiliza o no protección tipo B, la protección tipo B es la que permite tener redundancia en puertos PON hacia los splitters, que ya no son splitters de 1 a 2 o de 1 a N, sino que son splitters de 2 a N. Entonces, pues se hace esa protección de esta fibra de distribución.
el número de tarjetas de línea que vamos a utilizar, el número de puertos y también la cantidad de licencias. Entonces, dentro de las cajas de Nokia tenemos dos sabores. La de 4 puertos y la de 8, perdón, la de 8 tarjetas de línea activas y la de 8 tarjetas de línea activas. ¿Mm? No sé si tengo aquí, bueno, sí, ya entramos en esos detalles. ¿Ok? Entonces, estos son equipos supremamente robustos. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Porque estos equipos vienen del mundo Carrier Class. Estos equipos fueron originalmente diseñados para grandes carriers. Estoy hablando de Telmex, AT&T, Verizon, China Telecom, todo, cualquier tipo de proveedor que a ustedes se les ocurra que en la cabeza, ahí ellos tienen equipos de nosotros. Eh, y por eso inicialmente fueron diseñados para ese tipo de ambiente y ese tipo de condiciones. Entonces, por ejemplo, estos son equipos que soportan 65 grados centígrados y por eso pensar en que se requiere aire acondicionado, pues no aplica. Estos equipos se pueden instalar sin aire acondicionado. Mm, Respecto a lo que tenemos pues con un calor estructurado, que sí hay que ser más rigurosos con esos temas, ¿no? Mm, pues de por sí ya todo lo que es el backplane y todo lo que son las redundancias vienen implementadas de manera natural en los equipos y pues son carrier class finalmente. Entonces, para competir contra proveedores de nicho como un Furukawa, pues estos equipos se los comen vivos, así literalmente. O sea, no hay ni siquiera comparación de estos equipos contra los equipos que pueden proveer pues este otro tipo de empresas que son empresas pequeñas, ¿vale? Y de nicho, que de hecho son muy exitosos en nicho, porque es que cuando inició el tema de GPON, pues Nokia y otros proveedores grandes se enfocaron en ese tipo de proyectos, en darle conectividad, venderle equipos a ETV en Colombia y a Telmex en México y a Verizon en Estados Unidos, a grandes carriers. Y no estaban tan preocupados por el tema pues, de empresas. Entonces, por eso es que surgieron empresas de nicho que fabrican equipos POL, pues exclusivamente para este tipo de ambientes. Ya después entonces nosotros nos despertamos, nos pellizcamos y dijimos, oiga, pero es que hay un nicho de trabajo pues interesante. Empecemos a trabajar también el tema de POL pues con nuestros equipos. Y pues ahí entonces ya por eso vuelvo, cuando empezamos a comparar estos equipos de nicho contra los nuestros, pues realmente es que no hay ninguna comparación, se los llevan de lejos. Pero sí, también hay que tener en cuenta que estos otros tipos de proveedores pues pueden tener más referencias inclusive en el mercado de las que tenemos nosotros, precisamente pues porque arrancaron más temprano. Ya cuando nosotros empezamos a trabajar estos proyectos, pues obviamente las referencias se van adquiriendo con el tiempo y bueno, si bien ya tenemos un montón de referencias bien interesantes, yo creo que hay todavía proveedores, sobre todo aquí en la región de Latinoamérica, que pueden tener un poco más de proyectos implementados que nosotros. ¿Vale? Pero que lo que quería destacar aquí es las características de los equipos. Estos son equipos tipo Carrier Class que para el mundo empresarial están más que sobrados, pues tienen unas capacidades supremamente grandes. Esta es una de las tarjetas de control que tenemos. Esta tarjeta de control se llama la FANT-F. Y para la pregunta que me hacían anteriormente, esta tarjeta tiene 4 puertos de uplink, como lo ven aquí en el slide. Entonces, estos 4 puertos que tenemos aquí son los de uplink. Son 4 puertos que dependiendo del SPP que se conecte, pueden ser de 1 giga o de 10 gigas. ¿Ok? No la tengo aquí, no está aquí, pero hay otra tarjeta que se llama la FANT-G, que es una tarjeta que además de tener los 4 puertos de 10 o de 1 o de 10 gigas, tiene un puerto adicional por acá que nos permite un puerto de 100 gigas adicional. Entonces, pues las capacidades son las que ustedes quieran, pero pues realmente en el mundo empresarial hablar todavía de conectividad de 100 gigas suena pues demasiado. Nada más teniendo aquí esta con 40 puertos de 10, 4 puertos de 10 gigas, o sea, 40 gigas en cada una de las tarjetas controladoras, o sea, que pueden ser 2 tarjetas de controladora trabajando activo-activo. Estamos hablando de que a nivel de uplink, pues vamos a tener 80 gigas hacia arriba, ¿no?
Y si tenemos las otras, las FANG, pues entonces vamos a tener, además de esos 80 gigas, otros 200 gigas adicionales que se van a poder incluir pues por cada uno de los puertos de 100 gigas. Entonces estamos hablando de 280 gigas en total en el uplink. Y si todo eso les parece poquito, pues hay otra tarjeta de interfaces más adicional que provee otros 80 gigas adicionales. Entonces estamos hablando que en el uplink podemos tener hasta 360 gigas en el uplink. Pero pues eso es supremamente exagerado para un ambiente corporativo. Simplemente con los puertos que tenemos aquí en estas tarjetas de control, pues ya es más que suficiente. Entonces ponemos una o dos interfaces de 1 giga o una o dos interfaces de 10 gigas y ya con eso estamos contentos en el 99% de los casos en las implementaciones de POR. ¿Ok? Y pues eso traducido a códigos, lo que tenemos es esto. Los dos tipos de equipos, el FX4 que tiene 4 slots para tarjetas activas de GPON, o el FX8 que tenemos 8 slots para tarjetas activas de GPON, ¿vale? Y la tarjeta de control, el código de la tarjeta de control, que puede ser, en este caso, estamos contemplando un proyecto con 2 chasis FX8 y pues dándole redundancia a las dos tarjetas de control, que pues estamos hablando de 4 puertos, perdón, 4 tarjetas de control que se requieren pues para el dimensionamiento. ¿Vale? La tarjeta de línea, esta es la tarjeta de línea que nosotros tenemos, esta es la tarjeta de GPON, que nos provee hasta 16 puertos de GPON. Entonces, en cada uno de estos slots, en cada una de estas ranuras, se conecta un SFP, ya sea un SFPB+, un SFPC+, o un SFPC++. Simplemente cada uno de los puertos puede actuar de manera independiente y se le puede hacer splitting de manera independiente. Todas nuestras tarjetas son de 16 puertos. Simplemente activamos los que querramos, ¿no? No hay necesidad de activar todos los puertos, pues ¿para qué? Si es un proyecto que solamente requiere, les digo yo, 4 puertos de PON, pues entonces solamente compramos los 4 SFPs que corresponden pues a los puertos que vamos a activar. ¿Ok? No sé si aquí tengo el gráfico. Bueno, la protección tipo B, que es la que se destaca también, se refiere a que nosotros podemos utilizar puertos de diferentes tarjetas, inclusive como protección para salir hacia los splitters. Entonces yo puedo tener este puerto de GPON con un puerto de GPON vecino de otra tarjeta que los pongo uno como redundancia del otro, de tal manera que si se daña el SFP o se daña la tarjeta completa, pues la otra tarjeta y el otro puerto son los que toman el control de la conectividad. ¿Ok? A nivel de códigos, entonces tenemos la tarjeta de 16 puertos de GPON, que es esta, con esta referencia, se llama la FGLTB, y la cantidad de splitters que vamos a tener, pues, la cantidad de puertos de PON que vamos a tener, pues va a estar directamente relacionado, por supuesto, con la cantidad de SFPs que vamos a adquirir, ¿no? Entonces, va a depender de ese diseño en particular que tengamos, la cantidad de puertos, la cantidad de SFPs, la cantidad de tarjetas que vamos a requerir para un diseño particular. Es que estamos haciendo un ejemplo muy particular, pero pues eso simplemente va por el diseño de cada uno, en donde tenemos 2 tarjetas en cada uno de los chasis. Acuérdense que estamos contemplando dos chasis diferentes para redundancia. Entonces 2 tarjetas de GPON en cada uno de ellos, entonces nos da 4 tarjetas. Y la cantidad de SFPs pues, que vamos a poner son 19 en total para cada una de las OLTs, entonces 38. Pero esto es un ejemplo particular. No le pongan tanto cuidado a las cantidades en este momento. Y las licencias. Las licencias, si bien no tienen un peso importante en la cotización, realmente aquí las licencias son supremamente económicas, sí es importante incluirlas, sí es importante pues tenerlas en cuenta para que pues, en el futuro, cuando queramos habilitar una funcionalidad, pues no nos encontremos con la sorpresa de que miércoles que no adquirimos la licencia y entonces de aquí a que nos llegue la licencia, entonces nos va a tomar un tiempo y estamos demorando el proyecto por una tontería. Entonces, tengan en cuenta eso, que pues hay unas licencias que hay que dimensionar, que hay que incluir en el proyecto.
Sí, aquí les pongo las licencias y la explicación de cada una de ellas. Licencia por puerto PON, depende pues obviamente de la cantidad de puertos PON que se vayan a utilizar. La cantidad de licenciamiento para el backplane. Ya no escucho nada. Bueno. Manzano, te dejamos de escuchar. Creo que se desconectó. Ah, no, ahí está. Manzano. Hay que escribir en el chat, tal vez vea el texto. Ok, parece que ahora sí se desconectó completamente. Sí, no, yo aquí seguimos. Nosotros. Vamos a darle unos minutos a ver si regresa. Muy bien. Sí, Morán. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Otra vez un poco bajito, pero ya te escuchamos. Miércoles, era porque bajito. A ver, ahí mejor. Ándale. Sí, excelente. Vale, listo. ¿Hasta dónde se quedaron? Nos quedamos a ver. ¿En el tema de las licencias? Sí. Cuando empezaste a hablar de las ONTs. ¿De las ONTs? No, ¿en serio? No, de las licencias. Las licencias. Ok. Vale. Ok, entonces las licencias, nuevamente, la recomendación de que si bien no son un rubro importante y no pesan realmente mucho en la cotización a nivel de ¿Nos precio. compartes tu pantalla, por favor? Porque no estamos viendo ¿Nos nada. está viendo? Ok, dame un segundito. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde estamos? ¿Me fue por acá? Ya no veo dónde. Se me perdió la pantalla en ese segundito. A ver. Entonces, Manzano, ¿sigues ahí? sí, aquí estoy. Dame un segundito, Ok. que estoy compartiendo. Me avisan, por favor. ¿Mejor ahora? Sí, y ya vemos tu pantalla también. Bueno, ok. Listo. Entonces, estábamos hablando de las licencias, ¿no? Las licencias de software por puerto PON, las licencias por capacidad de backplane, hay de 40 gigas y 20 gigas. Utilicen siempre la de 40 gigas, que realmente la diferencia de precio es mínima entre las dos. Entonces, pues irnos con toda la capacidad del backplane del equipo. Si tiene redundancia o no la tarjeta controladora, si tiene redundancia de control, entonces pues la licencia de redundancia. ¿Qué más? La protección tipo B. Esta es la protección que se hace por puertos para salir hacia los splitters. Y simplemente pues cada par de puertos que se protegen es un grupo de protección. Entonces piden una licencia por grupo de protección. ¿Okay? Y eso es todo. Esas son todas las licencias que realmente hay que considerar. Y adicional a estas hay otras, pero pues digamos estas son las más importantes. Posiblemente en el BOM cuando ya les enviemos el diseño, pues van a poder ver otro tipo de licencias más y si tienen dudas, pues nos preguntan simplemente. ¿Ok? A nivel del switch de core, pues lo único que tenemos que tener en cuenta relacionado con el diseño de POL es pues las cantidades de interfaces, ¿no?
pues vamos a necesitar una cantidad de interfaces de AppLink, que son, pues tenemos de varios tipos. Tenemos SFPs de 1 giga, tenemos SFPs de 10 gigas, y van a depender si son SX o LX, o sea, si son de pocos kilómetros, que son con fibra monomodo, perdón, multimodo, que son 550 metros, o si son fibras, uy, perdón, que se me fue. En realidad aquí está mal el número, este es LX, que son de 10 kilómetros, inclusive tenemos de 40 kilómetros, o si quieren, tenemos de 80 kilómetros. Entonces, los SFPs que tenemos pues, para conectividad hacia los routers, pues hay de diferentes tipos, fibra monomodo o fibra multimodo. ¿Ok? También tenemos SFPs para conexión RJ45, si se requiere pues dar conectividad de 1 o de 10 gigas hacia vía Ethernet. ¿Ok? Y los filler, que son tapitas para el tema de pues, mantener el flujo de aire adecuado y también para proteger electromagnético, digamos, la actividad electromagnética al equipo. Entonces se ponen estas que son tapitas, que son simplemente tapas, no son brutas, no son pues para proteger el equipo y para lo que ya les comenté, para el flujo de aire y para interferencia electromagnética. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Del equipo o cómo se dimensiona el equipo, la OLED? No, esa parte ahorita. Bueno, y finalmente la parte de gestión. En la parte de gestión, pues tenemos diferentes tipos de licenciamiento. Cuando ustedes reciban una cotización de nuestra parte, nosotros les vamos a decir, nosotros podemos adquirir el servidor, pero les recomendamos que ustedes adquieran el servidor. Y les recomendamos un servidor con tanta característica de memoria, tanta característica de CPU, tanta característica de puertos de velocidad. Entonces es mejor que ustedes los adquieran, porque si nosotros lo compramos y nosotros se los revendemos, pues simplemente estamos poniendo un margen ahí que realmente no aporta nada. Entonces ya sea que Alfa, como canal nuestro, incluya eso en la cotización, pues no nos lo pida a nosotros, o que ustedes finalmente lo adquieran por su parte, pues todas esas opciones son válidas. ¿Ok? Lo que sí van a tener que adquirir de nosotros, pues es obviamente el licenciamiento. Entonces, en el licenciamiento hay diferentes tipos de paquetes. Hay paquetes básicos y hay paquetes tipo premium. Espérenme, yo utilizo nuevamente el apuntador. Hay paquetes tipo básico que incluyen 1000 puertos Ethernet, o hay paquetes tipo premium que ya vamos a entender cuál es la diferencia con los premium y qué incluye. Entonces, aquí hablamos de cantidad de puertos Ethernet, no hablamos de cantidad de ONTs, ¿no? Y eso quiere decir que si estamos utilizando una ONT de 4 puertos, pues ahí ya dentro del licenciamiento utilizamos 4 de esos 1000 puertos que teníamos disponibles. ¿Okay? Entonces no es por ONT, sino por puerto. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces hay esa confusión. El sistema de gestión ya se los debieron de haber mostrado. Yo creo que la mejor forma de vender un proyecto de estos a sus clientes es ir y mostrarles el sistema de gestión. Es realmente pues, fuera de serie. No hay ningún otro proveedor que tenga algo que se le compara a lo que nosotros tenemos en sistema de gestión. Y esto le gusta mucho a los clientes porque se animan primero con la tecnología, porque se dan cuenta que están utilizando una forma novedosa de trabajar y porque finalmente es muy sencillo de instalar, muy sencillo de implementar, muy sencillo de configurar y de hacer el mantenimiento a través de este sistema de gestión. Entonces es un arma de ventas muy poderosa porque pues realmente muestra unas ventajas muy grandes respecto a lo que se tiene hoy en día con cableado estructurado. Entonces les recomiendo que cada vez que puedan, pues además de la demo, pues que muestren por supuesto el sistema de gestión. ¿Vale? Desde el sistema de gestión se puede hacer absolutamente todo, configuración, toma de alarmas, toma de estadísticas y todo se puede hacer desde el sistema de gestión. A través de unas plantillas que yo le había dicho al principio de la presentación, en donde hay plantillas para aplicarle a cada uno de los puertos de la ONT. Entonces, si yo ¿pueden poner mute, por favor? Porque estoy escuchando mucho ruido al fondo.
Entonces, si ustedes lo que quieren es conectar, por ejemplo, un AP en uno de los puertos de una ONT, pues utilizan la plantilla o el perfil de Wi-Fi. O si quieren utilizar cámaras de vigilancia, pues le aplican el perfil de surveillance. O si quieren un puerto de internet de alta velocidad, pues el perfil adecuado. Entonces simplemente hay un montón de perfiles que ustedes pueden aplicar click and point en cada una de las ONTs, en cada uno de los puertos, y ponen a funcionar el servicio supremamente rápido. De hecho, se puede hacer de manera masiva. Si ustedes quieren, pueden hacer esto de manera masiva y pues a todas las ONTs configurarlos de una forma predeterminada. ¿Okay? Además de que pueden subir los diferentes mapas o los diferentes planos del lugar o del edificio que van a cubrir con esta tecnología. Y realmente ahí no hay ninguna limitación en la cantidad de planos y en la cantidad de niveles que pueden utilizar. Para cada piso pueden utilizar un mapa o un plano diferente, o para cada región pueden utilizar un mapa diferente. Si estamos hablando de que están instalando cámaras de CCTV en la ciudad, entonces pues pueden poner el plano de la ciudad. Y realmente, o si son de diferentes edificios, pueden decir edificio 1, piso 1, edificio 1, piso 2, y pueden poner cuantos mapas se les ocurran sin ningún tipo de limitación. Y ahí posicionan las diferentes ONTs y simplemente pues dándole doble clic pues van a poder abrir la ONT, ver las alarmas o tomar las estadísticas que requieran, también lo pueden hacer sin ningún problema. Estadísticas de desempeño, de tráfico, que es muy interesante porque a diferencia de un cableado estructurado, uno hace una certificación en un momento dado de un cableado estructurado. Y ya después uno no sabe qué pasa con ese cableado estructurado, si se siguió comportando bien en el tiempo o no. Aquí estamos tomando estadísticas, estamos tomando información en tiempo real de todos los puntos de trabajo de la empresa, ¿no? Y bueno, el licenciamiento. Entonces, en el licenciamiento lo que vamos a tener, y me voy a saltar aquí tal vez más bien esta parte, tenemos un licenciamiento básico y tenemos unos licenciamientos tipo premium. Y aquí se ve en este cuadro de resumen las diferencias. Entonces, hay unas ventajas adicionales que tienen los premium, que no tienen pues el paquete básico. El paquete básico incluye prácticamente todo, pero hay unas cosas adicionales que tienen estos premium. Por ejemplo, el tener la redundancia tipo B, el tener un soporte hacia sistemas de gestión superiores, el tener 802.x con VLAN dinámicos o con COA, que son características pues, de este protocolo. Particionamiento de la red en la parte de Enterprise solamente, o soporte de enrutamiento, o troubleshooting avanzado. Estos equipos realmente se pueden utilizar como routers, porque pues tienen las capacidades. Recuerden que estos son equipos que vienen del mundo carrier nuevamente, ¿no? Entonces, estos equipos soportan MPLS, estos equipos soportan IP, y en IP soportan diferentes tipos de protocolos, como por ejemplo RIP, o SPF, o ISS, o BGP. Pero nosotros no acostumbramos a utilizarlos en implementaciones de POL de esta manera, porque tienen capacidades, por supuesto, limitadas respecto a un router externo que pues tiene más funcionalidades y más capacidades que las que tienen las propias OLTs. Entonces, lo que nosotros acostumbramos a hacer es dejar las OLTs como lo que son, como equipos de acceso, y le dejamos las características de enrutamiento al equipo externo. ¿Ok? Y también tenemos otras licencias para la suscripción de software. Estas licencias hacen referencia básicamente a tener un contrato de suscripción con nosotros que les permite ir actualizando el software durante los años que adquieran la suscripción del software. Entonces, pues durante 1, 2 años, 3 años pueden ustedes actualizar el software de gestión y de las ONT sin ningún problema. ¿Ok? Y también para que lo tengan en cuenta, tenemos la posibilidad de hacer chasis con redundancia, redundancia de chasis más, para los proyectos que lo ameriten. Y esto es muy importante, solamente para los proyectos que lo ameriten, porque la idea no es encarecer el proyecto. Sí, que es muy bueno tener redundancia de chasis, pero la gran mayoría de los proyectos no lo requieren. En donde sí no lo han pedido, y no lo han pedido de manera muy específica, en proyectos que involucran redes de emisión crítica.
Me estoy refiriendo, por ejemplo, a oleoductos o a empresas de energía eléctrica que tienen sus comunicaciones internas propias y que conectan, por ejemplo, servicios tipo SCADA, en donde pues ahí sí tiene que estar o tienen que estar los servicios arriba y no pueden fallar en ningún momento. Entonces, para casos como oleoductos, creo que aquí tengo el caso de un oleoducto. Ah, sí, este es el diseño de un oleoducto, en donde tienen los dos equipos, ¿no? Trabajando de manera coordinada y redundante, en donde van hacia splitters que son de 2 AN y pues ya en la conectividad, en este caso es hacia cámaras outdoor y hacia algunos tipos de sensores del oleoducto. Entonces, solamente en esos casos en los que realmente se requiere doble equipo, pues, digamos, lo permite la tecnología, pero, por ejemplo, para un hotel o para otro tipo de implementaciones en general de empresas, pues realmente el equipo de por sí es lo suficientemente robusto para casi que eliminar cualquier tipo de situación. Pero en este otro tipo de empresas, en donde sí la exigencia es, estamos hablando de redes de misión crítica, pues sí es mejor colocar un doble equipo como lo tenemos acá. Y simplemente ahí lo que hay que incluir es una licencia adicional que se llama de doble chasis. Y ya, es eso. Es otra licencia que se incluye dentro del dimensionamiento. ¿Ok? Y con esto doy por finalizado la presentación. Cuéntenme si tienen alguna pregunta. Híjole, pues práctico, o sea, se ve que hay mucho equipo. No te escuché bien, qué pena. ¿Me puedes repetir? Se ve que hay mucho equipo disponible para empezar. No se escucha nada de lo que están diciendo. ¿No se escucha, César? No, ahí No. No. no, Acércate o habla más fuerte. espérame, déjame, le subo al micrófono. Todavía no. ¿Ahí ya me escuchan? Ahí ya, ahora sí. Sí. Ahora sí, te digo que hay mucho equipo disponible, hay muchas opciones. Creo que con los primeros ejemplos que hagamos, César, se va tu voz, va y viene. No sé si te acercas y luego te no, alejas. estoy normal. Pues no. Pero sí, yo te entendí un poco lo que quieres decir. Sí, efectivamente, ese es el modo de trabajar y así es como aprendemos todos, ¿no? Entonces, con los primeros ejemplos, los primeros dimensionamientos, pues es que nos vamos a dar cuenta y nos van a surgir más dudas, ¿no? Aquí les di como un vistazo general de todos los equipos, de todo el licenciamiento, en fin, todas las cosas, cantidades, pero ya a medida que ustedes vayan desarrollando el primero, el segundo, el tercer proyecto, pues es donde van a salir realmente las dudas y ahí es donde vamos a aprender. Esto es simplemente una guía, allá es donde vamos a aprender realmente cómo se dimensionan y cómo se utiliza la tecnología de Nokia, porque como lo dice, sí, hay muchas opciones, hay muchas formas de configurar el equipo y solamente ya cuando estemos en la práctica y haciéndolo es que van a salir la mayor cantidad de dudas. Entonces, pues ahí estamos abiertos, dispuestos para ayudarles, Alfa y nosotros como Nokia, para resolverles todas las dudas que vengan a futuro. No, muy bien. Ahorita vamos a seguir con lo que viene siendo la certificación de los ingenieros. Y pues vamos a empezar a tratar de vender este tipo de servicios. Y como comentas, en el camino vamos a resolver muchas dudas. Sí, correcto. Yo les comparto el material, se lo hago llegar a Alfa y ellos se lo hacen llegar a ustedes. Para Por favor, sí es que importante. tengan en sus memorias. ¿Okay? Sí, te agradezco, mi estimadísimo. Bueno, pues con mucho gusto. ¿Tienen alguna pregunta adicional? No, básicamente todo está muy claro. Ya habíamos tenido acercamiento con Dazan de cómo funcionaba la fibra óptica y todos los spliteos también ya los habíamos visto, pero pues siempre es bueno reforzar, ¿no? Y refrescar estos proyectos que la verdad no tuvimos oportunidad de implementarlos en su momento, pero sí estamos familiarizados con la tecnología, porque la hemos visto trabajar y nos las han presentado con otras marcas. Bueno, perfecto. Bueno, pues ahora tienen en su mano la mejor marca del mercado.
y pues qué bueno que puedan aprender de ella. Sí, de hecho yo ya traigo un proyecto pequeño para un hotel. Me están pidiendo que un primer piso de 34 habitaciones lleve el servicio de Wi-Fi a habitaciones. Entonces, yo estaba pensando en un equipo como el GP01P para llegar directamente ahí con fibra óptica y en un plafón cerca del aire acondicionado poner el AP escondido porque pues prácticamente no quieren que se vea nada y aunque se pueda apagar la luz del access point pues es molesto que el cliente le dejes el AP ahí a la vista o que se lo puedan robar. Entonces este OLT se me hace genial para lo que yo quiero porque yo estaba revisando con Ruckus una antena de Hospitality que va pegada en el muro como si fuera un contacto eléctrico y trae puertos y en la presentación que nos acaban de hacer hace como dos días es un producto nuevo y se complementa con un aditamento de Conscom donde la fibra óptica ya llega directo a ese registro de fibra y trae un SFP que ya trae la conversión a RJ45 y es un aditamento que nada más se le pone como plug and play al AP por la parte de atrás y su temática es simplificas la conectividad y ya no requieres poner una OLT en el cuarto, ya directamente le mandas el servicio al AP. Entonces, se me hizo muy interesante eso, pero en cuestión de crecimiento, de mandar más servicios, pues para la opción de simplificar, quito la OLT, tengo el Wi-Fi, pero si de repente ocupan que mandar más servicios, pues no voy a poder enviarlos como con el GPON. Pues si quieres entonces envíanos la información del proyecto, obviamente a través de ALPA, y la empezamos a mirar. Nosotros empezamos a revisar el tema y pues a ver cómo te podemos ayudar con este y con todos los otros proyectos. Sí, voy a hacer dos propuestas. Una de GPON, para más que nada va a ser para crecimiento futuro y el otro va a ser cableado tradicional, el de cobre, a ver cuál les da más sentido a ellos. Claro, sí. Esos ejercicios es sano hacerlos para que, pues digamos, es una herramienta de ventas para que digan, mira, aquí con esta tecnología le sale de esta manera, con esta otra tecnología le sale de esta otra manera. Y, sí, pues, pero yo le veo más ventaja a la fibra óptica y de hecho el responsable de sistemas está también en en esa sintonía de que la fibra óptica le ve muchas ventajas, sobre todo porque es un hotel viejo que no tiene infraestructura de ducterías y todo, hay que hacer mucha obra civil. Entonces ahí nos vamos a ahorrar un buen de dinero haciéndolo menos invasivo la parte de la obra civil. Vale, listo. Pues perfecto. Entonces nos hacen llegar la información y la revisamos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la atención y quedamos atentos a cualquier duda que pueda surgir más adelante. No, al contrario, gracias. Gracias, Manzano. Hasta luego. Manuel, seguimos con el proceso. Muchas gracias. Sí, César. Pues ya nada más quedaría la certificación, que me envíes los datos de la o de las personas que van a asistir al curso y pues con eso prácticamente ya tendríamos todo listo. Y si tienen algún proyecto, pues no duden en mandarme la información y lo vamos trabajando juntos. Claro que sí. Y te digo, los primeros proyectos muchas dudas. Asimilar tantos decibeles y todas las demás. Casi no te escucho nada, César. No Ya sé. te digo que sí, en los primeros ejercicios se van a cumplir las dudas. Ok. Bueno, estamos
Estamos en contacto entonces. Les mando la información en cuanto me la mande Manzano. Dale, muchas gracias. Hasta luego.